MotoGP 2021 ya tiene campeón del mundo. Fabio Quartararo certificó el título en Misano, poniendo la guinda a una temporada en la que ha sido el claro dominador de MotoGP y en la que además ha hecho historia, siendo el primer campeón francés en la categoría reina. La caída de Pecco Bagnaia en la carrera de Misano precipitó esa resolución del título, pero lo cierto es que Fabio Quartararo ya llevaba buena parte de la temporada oliendo a campeón del mundo. Hablaremos largo y tendido del nuevo rey de MotoGP, pero también de muchas otras cosas que pasaron en Misano, como por ejemplo esa tercera victoria de la temporada de Marc Márquez o el primer doblete del Repsol Honda desde 2017 gracias al segundo puesto de Pol Espargaró. Repasaremos el domingo negro que vivió Ducati, el mal momento que está atravesando Suzuki, hablaremos de una caída fantasma que hubo en la carrera de MotoGP que pasó desapercibida y también, cómo no, de la despedida de Valentino Rossi de su afición. Y cerraremos con Moto2 y Moto3 porque son los dos últimos títulos que quedan en juego y que se han puesto al rojo vivo de cara a las dos últimas carreras de la temporada. Todo ello lo analizaremos en profundidad con Juan Martínez, director de Andreani MHS y comentarista de Dazón, con quien tenemos por delante un amplio e interesante análisis de este Gran Premio de Emilia-Romagna, la antepenúltima carrera de la temporada. Como siempre, os voy a dejar esos 3 segunditos de rigor para que os suscribáis. Y nada, una vez lo hagáis, pues vamos con ello. ¡Al lío! Bueno, y aquí estamos una vez más después de un gran premio que diría que ha sido uno de los más especiales de la temporada, ¿no? Porque siempre que arranca el año lo hacemos con la incógnita y con el deseo de acabar la temporada conociendo al campeón del mundo y esta vez pues ya lo tenemos, desde este gran premio de Emilia-Romagna con 2 carreras de antelación y quizá antes de lo que se esperaba, tal y como estaba yendo la carrera de MotoGP hasta esa caída de Pecco Bagnaia. Pero bueno, lo que cuenta, ¿no? Yo creo que nadie le pilla ya por sorpresa decir que Fabio Quartararo es el campeón del mundo de MotoGP 2021, algo que ya nos veníamos oliendo desde hace varios meses o varias carreras, y ya lo tenemos. Y como siempre lo vamos a comentar aquí con Juan Martínez, director de Andarani MHS, comentarista de Dazón. Muy buena, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, pues aquí estamos, Juan, de resaca de Gran Premio, ¿no? Como solemos decir siempre en estos análisis, y como te digo a ti siempre, pues tú estás más de resaca que yo, ¿no? Cuando viajas a los grandes premios, acabas de llegar de Misano, así que la primera pregunta es obligada. Cuéntame cómo has vivido, cómo se ha vivido desde allí esa resolución del título mundial a favor de Fabio Quartararo, algo que nos esperábamos, que igual esperábamos que fuese más hacia Portimao, pero que ha llegado ya. ¿Cómo se vivió desde allí? Bueno, al final vivimos el momento por el que existe el Campeonato del Mundo, ¿no? Al fin y al cabo, el Campeonato del Mundo tiene razón de ser para llegar a coronar a alguien, y eso es lo que vimos ahí. Es verdad que fueron momentos sorprendentes. Al final, siempre que existen posibilidades matemáticas de la consecución de un título, tienes que estar abierto a cualquiera de estos escenarios. Parecía bueno, el dato objetivo antes de la carrera es que las posibilidades de Fabio eran pocas. Que sucediese todo lo que sucedió, al final, pues era improbable. Pero al final los guiones están para romperse y así es lo que vivimos en Misano. Realmente fue una carrera donde pasaron muchas cosas, ya no tan solo la consecución del título, hubieron más cosas, ¿no? La gran victoria de Marc, Paul en el podio también, infinidad de cosas, despedida de Valentino, muchísimas cosas que al final hizo vivir las carreras de un modo intenso. Bueno, ahora iremos desgranando temas, pero obliga los acontecimientos a hablar, como no, en primer lugar del campeón del mundo, ¿no? Como tú dices, es el momento prácticamente que perseguimos desde el mes de marzo, ¿no? Desde que se apaga el semáforo en Qatar, se apaga con ese objetivo de saber, ¿no? Quién acabará siendo campeón a final de año, ya lo sabemos. Y creo que estamos ante un título, Juan,
muy merecido, ¿no? En estos casos siempre se suele decir que el campeón es merecido, ¿no? Pero si hablamos hacemos una radiografía del año de Fabio Quartararo, esos 10 podios, esas 5 victorias, 5 poles y sobre todo la regularidad por bandera, ¿no? Que ha llevado el piloto francés, que se ha movido en una media de puntos más habitual, ¿no? A lo que se mueve un campeón del mundo y que este año ha demostrado que esa subida al equipo oficial de Yamaha, creo, bajo mi humilde opinión, ha sido el mayor acierto o de los pocos aciertos, si se puede decir, de Lynn Jarvis en los últimos años, bajo mi punto de vista. Pero qué gran acierto, ¿no? Qué bien ha funcionado esa Yamaha M1, ese binomio con el piloto francés, que ha dado un paso adelante respecto a 2020 bastante grande. Bueno, yo lo describiría como un campeón sólido. Al final ha demostrado mucha solvencia durante todo el campeonato. En todos los circuitos ha sido rápido. Es verdad que en algunos circuitos pues han habido finales imprevistos, como sucedió en Jerez, como sucedió en Barcelona con el problema del mono, en Jerez con el problema de los antebrazos. Pero delante de todas las situaciones ha respondido bien, con lo cual lo único que hace es devolver con resultados la confianza que demostró Yamaha cogiendo o subiendo a Fabio a ese equipo oficial. Yo creo que la, lo que te puede generar un poquito de duda, si queremos ser críticos, es cuánto Yamaha entendía que realmente esto podía ser así, ¿no? Si al final es una cosa o es una situación que se ha producido desde la conciencia, si es una cosa que realmente Yamaha ha sido capaz de provocarlo o simplemente es una cuestión de que se han alineado los astros. Pero, sea como fuere, el campeón es el que es, el merecido campeón, en todas las circunstancias ha estado. Ayer y durante el fin de semana parecía en algún momento que podía entrar al trapo, al envite que le proponía Bagnaia. No fue así, lo gestionó perfectamente y se ha acabado llevando un merecido campeonato. Sin duda, yo creo que hay tres claves y fue muy interesante la rueda de prensa. Siempre que se resuelve un título hay una rueda de prensa bastante densa para el campeón del mundo y fue bastante interesante escucharle esa rueda de prensa de Fabio Quartararo en la que yo creo que desgranó un poco tres claves, ¿no? En este título mundial. Una de ellas es técnicamente el paso adelante que ha dado de simbiosis con la Yamaha, sobre todo en cuanto al tren delantero y en cuanto a frenada. Hemos visto que confía mucho, ¿no? en cómo frena la Yamaha ha dado un paso adelante, confía mucho en ese tren delantero y cuando pierde confianza quizás en condiciones de lluvia, que lo hemos visto también este fin de semana, ¿no? Que ahí le veíamos incluso con esa visera transparente, esa pantalla transparente, que no las tenía todas consigo, ¿no? Cada vez que echaba el ancla en las frenadas más fuertes del circuito, pero esa confianza con el tren delantero, un pilotaje, le ha hecho exprimir su pilotaje al 100%. Otra de las claves que decía, sin duda alguna, era el aspecto mental, el salto adelante que ha dado respecto a 2020, y sobre esto reproduzco una frase que él mismo comentaba, ¿no? Sobre este paso adelante a nivel mental. Dice, cuando estás enfadado es cuando peor puedes expresar tus problemas y lo que le pasa a la moto. Dice, el año pasado sí que acabé muy irritado en Valencia porque tenía muchos problemas, me he dado cuenta que esa actitud no vale de nada. El cambio de chip de Fabio Quartararo ha sido importante y luego la tercera clave, pues la que hemos comentado, ¿no? Todo esto lo juntas y sale la tercera clave, que es esa solvencia con la que ha ganado el título. Uh-huh. Al final, yo creo que es completamente acertada la descripción. Todos en nuestra vida, cuando estamos en una situación de frustración o de enfado, tenemos menos capacidad de resolver las diferentes situaciones que se van a ir produciendo, con lo cual, cuanto más lo afrontas desde una situación de calma, de equilibrio, y de una cierta distancia, pues haces más posible el poder aportar soluciones. Sobre todo cuando estás enfadado, tú puedes llegar a formar parte del problema. Cuando estás relajado, formas parte de la solución. Y como lo que te interesa es formar parte de la solución, cuanto más tiempo te pases relajado o menos enfadado, pues mejor.
Con lo cual, eso lo han gestionado perfectamente, es un trabajo que seguramente... Yo te diría, decimos mucho del año pasado a este, pero yo creo que es un trabajo que debe llevar haciendo de un modo o de otro Fabio desde que está en el Mundial, porque realmente había una serie de situaciones que las había ido gestionando bastante mal, yo creo. Le habían privado de brillar más de lo que podría haber hecho en las categorías intermedias y ahora pues ha llegado a tiempo ese cambio, con lo cual se ha de congratular y hay que felicitarle. No, respecto a ese cambio y esa trayectoria, ¿no? de Fabio Quartararo, yo tuve la suerte de vivir de cerca la eclosión de Fabio Quartararo, ese FinCEP o SECEP en aquel momento, no era FinCEP todavía, de 2013, y el FinCEP de 2014, cuando Fabio Quartararo saltó un poco a la fama, ¿no? Ese crío de 13, 14 años que arrasaba en el FinCEP, que ganó el primero, sí que es verdad, que De con un modo final de temporada. rocambolesco, ¿no? El Sí, sí, primero. exactamente. El primero fue con un final de temporada que de repente decíamos todos, ¿de dónde ha salido? ¿No? Sí que es verdad que Fabio hizo un segundo puesto en su primera carrera, pero luego desapareció. Y en las tres últimas carreras, bueno, se topó con Christian Ljungberg y de ahí salió una combinación mágica que le hizo arrasar en las tres últimas carreras, unido a suerte que tuvo quizá con carambola de caída de sus principales rivales, que eran en ese caso eran María Herrera, eran Alejandro Medina y Marco Ramírez, le hizo ganar el primer título. Pero luego ya el siguiente año, bajo el paraguas de Monlao Competición con Emilio Zamora, arrasó y fue cuando llegó la ley Quartararo, ¿no? Para permitirle llegar al Mundial con 15 años y luego lo que prometía Fabio Quartararo, que se le tildaba como el nuevo Márquez, claro, las comparaciones teniendo a Emilio Zamora de mentor en ese momento, pues eran inevitables, por así decir. Pero luego esto se esfumó, ¿no? En el Mundial. Cambios de equipo constantes, de Estrella Galicia a Leopard en Moto 3, sube a Moto 2 con el Pons Racing y luego ya cambia a Speed Up y en Speed Up es donde él ve ese punto de inflexión, ¿no? Que decía ayer a Izaskun al acabar la carrera y también repetía en la rueda de prensa, cuando en Argentina había acabado 28º en los entrenamientos y dijo o me espabilo o me voy para casa. En ese momento, pues Fabio Quartararo que tanto prometía no lo vimos y ahora en MotoGP es donde ha terminado de explotar. A MotoGP que también llegó de una forma un poco rocambolesca, pero y con muchas dudas ante sí, pero ahí está. 3 años en MotoGP, campeón del mundo. Bueno, al fin y al cabo, el hecho de que le fuesen dando repetidas oportunidades era, bueno, es un claro indicativo de que la gente creía en el potencial. De un modo o de otro, pues al final se le iban dando de oportunidades, aunque él en aquel momento pues no respondía con resultados. Los equipos en cuestión, obviamente, pues entendían que el potencial era alto y por eso decidían incluirlo en su proyecto. A partir de ahí, él, por suerte para él y creo que para el campeonato, porque al final alguien con un potencial como el de Quartararo es imprescindible que esté dentro de la competición y en el campeonato, pues fue capaz de irlo leyendo en el momento justo. Es verdad que se sucedieron varias cosas, acaba yendo al equipo de MotoGP relativo a que Folger decide parar, ¿no? Si no recuerdo mal. No, ¿No? a que el equipo se iba a fundar, ¿no? O iba a llegar el Petronas, el Sepang Racing Team, el Petronas Yamaha, tocan primero la puerta de Jorge Lorenzo, que dice que no, tocan luego la puerta de Dani Pedrosa, que Es también verdad, es verdad. tampoco llega a un acuerdo. En el sitio de Folger fue Siarín, es verdad. Eso es, Sí, eso es. cierto es. Y no llega a un acuerdo ni Jorge Lorenzo ni Dani Pedrosa, el equipo cambia el enfoque, dice, bueno, vamos a buscar en Moto 2. Y resulta que en Moto 2, en esas carreras en las que el equipo estaba buscando, llega Fabio Quartararo, que en ese momento no sé si tenía 19 o 20 años, y Sí, se saca de la manga su primera victoria en Montmeló y un segundo montón. puesto en Assen. Ujú. Y se le abre la puerta de par en par en MotoGP y el resto de la historia pues se ha escrito sola. Sí, sí, pues al final, evidentemente, cuando le fueron dando oportunidades es porque realmente el potencial estaba. Al final era uno de los talentos emergentes. Es verdad que al final esa explosión es responsabilidad suya, ¿no? Porque en un momento dado responde bien, en un momento dado se viene arriba y viniéndose arriba, pues al final se coloca en disposición
de hacer ese salto, con lo cual yo creo que es merecido. Al final es una bonita historia. Es verdad que no concretó en Moto 3 y en Moto 2, pero tampoco lo hizo Casey Stoner, por decirte algo. Exactamente, exactamente. El mismo Fabio decía esto ayer, ¿no? Dice, bueno, en Moto 3 no lideré nunca el campeonato, en Moto 2 tampoco, y ahora en mi tercer año en MotoGP soy campeón del mundo. Y como tú bien dices, ¿eh? El ejemplo de Casey Stoner es de los más claros. Casey Stoner también dejó destellos en 125, fue subcampeón en 250, pero no fue hasta MotoGP donde vimos el arreón definitivo de Casey Stoner que le convirtió en leyenda Es de verdad este que deporte. Casey fue más protagonista Sí, en 125 y en 2,5. sí, sí. Pero bueno, al final la historia es la que es, el camino es el que es. Él de alguna manera pues ha sabido aprovechar esas reiteradas oportunidades que le han dado, incluso en ese momento seguramente más de uno debía pensar por qué se insiste en este piloto, y ahí está. Al final, y aparte de un modo espectacular, porque lo ha hecho con una solvencia en un entorno de Yamaha complicado. Porque al final ha pasado todo lo que ha pasado con Maverick. El equipo satélite, en el equipo en el que estaba él, está el último año de Valentino. Las cosas no le salen para nada a Morbidelli. Con lo cual, en un entorno que le podía haber supuesto más dudas que realmente estabilidad. Y él ha sido capaz de abstraerse, formar parte de la solución y llevarlo hasta donde lo ha llevado. Perfecto. Sin duda alguna, ¿eh? Una marca Yamaha este año que ha vivido un poco lo que no era Quartararo, todo eran problemas, ¿no? Con lo que pasó con Maverick, bueno, esa despedida de Valentino que está siendo con unos resultados un poco pobres y la lesión de Morbidelli y la llegada de Dovizioso que tampoco está consiguiendo grandes resultados, pero si hablábamos en años anteriores, ¿no? De que Honda podía tener market dependencia, este año también Yamaha ha podido tener mucha Quartararo dependencia, ¿no? Ha sido un poco así. Juan, ya la última sobre este bloque del nuevo campeón del mundo de MotoGP. ¿Cuál crees que puede ser ahora mismo el lunar, el punto en el que Fabio Quartararo aún ha de mejorar? Porque le hemos visto fuerte en el cuerpo a cuerpo, le hemos visto fuerte cuando hace esas carreras Lorenzo Style, ¿no? De salir y marcharse, constante en el ritmo, con la cabeza fría, en momentos también complicados como fue Jerez o como fue Montmeló, ha sabido sobreponerse en las carreras siguientes. A mí, de los pocos lunares que se me ocurren, es a lo mejor decir en lluvia, le hemos visto sufrir, ¿no? Y es una condición en la que hay muchos puntos, puede haber muchos puntos en juego en algunas temporadas. Poco más, ¿no? Se le puede. Bueno, aquí hay que ver una gestión diferente. Al final, él ¿En qué carrera se puso líder del campeonato? Al final, Se muy... puso, se puso líder en Portimao, lo perdió en Jerez por el tema del síndrome compartimental y creo que ya lo recuperó en Le Mans y ahí ya no se lo han vuelto a quitar. Es que yo te diría que ha hecho un campeonato pensando en lo que ocurrió el año pasado, entendiendo que su situación era la misma. Al final, el año pasado quizás era el piloto con mayor velocidad de la parrilla en prácticamente todos los circuitos. Luego, por H o por B, no acaba de conjugar o rematar las carreras. Con lo cual, ha hecho un campeonato intentando refrendar lo que ya había hecho, ¿no? Lo que falta ver es en escenarios diferentes de mayor competencia desde el inicio, ¿no? Donde tengas yo qué sé, un Peco que sea más protagonista, ¿no? Y que sea capaz de discutirte, no que pierda, que le abras un hueco y luego ahí vengan en remontada, ¿no? De alguna manera, el colchón de puntos, la ventaja que fue alcanzando desde el inicio, pues fue muy buena. Faltaría ver si el colchón de puntos es menor o es reducido o apretado desde el inicio, como lo hubiese gestionado. Eso lo veremos el año que viene. Realmente cómo es capaz de gestionar eso en el caso de que sus rivales alcancen ese nivel de estabilidad también, ¿no? Porque al final hemos visto muy buen Peco en remontada.
realmente, porque realmente cuando tenía que disputar el campeonato y demás, pues al final hizo un poquito se vino un poquito abajo. Sí, sí. Vamos a ver si hay un rival como Marc en plenas facultades, pues cómo se desenvuelve. Eso sería la otra cosa. Obviamente, si te encuentras a un rival tan consistente como tú desde la primera carrera, pues las carreras en mojado cuentan. Sin duda. Y yo tengo muchas ganas, eso sí, Juan, de ver un primer duelo entre el Fabio Quartararo actual, quizá no con el Marc Márquez actual, sino cuando Márquez esté un poquito más recuperado, pero retomar eso que vimos en 2019, en el duelos en los que Márquez siempre estaba un paso por delante, porque estaba pletórico y Fabio era rookie. Vamos a ver si con esa madurez, ¿no?, que ha alcanzado el piloto francés y si Marc termina de recuperarse, creo que si esos duelos los podemos tener en 2022, vamos a disfrutar de lo lindo con estos dos pilotos. Vamos a ver qué ocurre, pero bueno, título decimos histórico de Fabio Quartararo, y sobre esto quería ya compartir una última clave, una última curiosidad. Ayer, 24 de octubre, se cumplían 22 años del título de Alex Cribillé. El 24 de octubre de 1999, Cribi fue el primer campeón español de 500. En 1999 nació Fabio Quartararo, y el 24 de octubre de 2021 Fabio Quartararo se convirtió en el primer piloto francés campeón de la categoría Reina. No sabemos si a lo mejor en este 2021 ha nacido o va a nacer el primer piloto que en el futuro sea primer campeón de la historia de su país. Ya veremos cómo se redondea esta historia, ¿no? Igual, bueno, ya ha nacido, le quedan un par de meses para nacer, ¿no? Sí, sí, exactamente. Lo mismo, oye, en alguna casa de algún país que todavía no ha ganado ningún título en MotoGP, tienen al futuro campeón. Ya veremos qué ocurre. Bueno, pues cerramos ese bloque y le damos, como no, la enhorabuena a Fabio Quartararo y a Yamaha por ese merecidísimo Mundial de MotoGP 2021, que llegó en una carrera que estuvo dominada por Pecco Bagnaia de principio casi hasta el final, hasta 5 vueltas del final, cuando cometió ese error el piloto italiano que se fue al suelo liderando la carrera. Y esa victoria que la heredó Marc Márquez, que estuvo toda la carrera apretando a Pecco. Juan, hubo un momento que pasó desapercibido en la carrera, que es justo cuando Pecco Bagnaia cambia el ritmo. Márquez, en la vuelta anterior a la que se cae Pecco, tiene un susto en la curva 15, que se ve en el helicóptero, no se vio muy bien, pero tiene un susto en la curva 15, ahí decide tirar la toalla porque ya Pecco se le estaba yendo a casi un segundo, y justo antes de pasar por meta a Pecco y que le marquen, tienes más 0.9 con Marc, te estás yendo, pues es cuando se fue al suelo el piloto italiano. Y segunda victoria consecutiva de Marc Márquez, la tercera de la temporada. Empieza a coger ritmo, el 93, y ojo que viene el coco. Es verdad que en esa situación lo de Bagnaia, tú esperas siempre informar al piloto en el caso que lo quieras informar cuando la diferencia es en torno al segundo o por encima del segundo, ¿no? Con lo cual seguramente por eso tampoco estimaron que tenían que enviarle al dashboard el mensaje. Y eso pues propició eso, que Bagnaia siguiese apretando, entendiendo que tenía que volver a abrir un poquito de hueco y se fuese el suelo. Pero como tú bien dices, es una grandísima señal lo que sucede con Marc. Al final, ya no eso, una salvada que hubo el día anterior, que por lo menos, aunque él, hay una cosa buena y una cosa mala en la salvada. Una cosa buena es que la salva y seguramente eso cuando empiezas a reflexionar de lo que ha pasado es decir, pues mira, sin pensar mucho el hombro me ha aguantado y por otro lado que él dice que le hacía mucho daño, ¿no? Esa salvada era lo malo, es decir, eso quiere decir que todavía está dolorida esa zona de su cuerpo. Pero bueno, la situación es la que es, está consiguiendo ser competitivo en una situación anormal para él, con lo cual es de un gran mérito en un circuito poco favorable. Hace un mes también estuvimos aquí y lo pasó francamente mal. Con lo cual es una buena evolución. Ha aprovechado la carga emocional que seguramente le supuso a Estados Unidos para llegar aquí reforzado. Obviamente un mes después, pues su cuerpo también va evolucionando.
Es verdad que yo veo un Marc todavía, cuando lo ves yendo en moto, que es un Marc diferente. Es verdad que se está convirtiendo en competitivo, pero es un Marc bastante limpio a la hora de pilotar. Una característica habitual del pilotaje de Marc era las trayectorias cambiantes, ¿no? No, si tú querías precisión, la tenías en Dani o en Jorge, pero en ese caso Mark era un medio metro más que yo considero que era su virtud, realmente, porque él al final eso le hacía estar preparado para cualquier tipo de situación, cualquier tipo de guerra. Pero es una buena noticia, es una buena noticia para él, seguramente más reforzado por el hecho que también Pola consiguiera un podio, ¿no? Con lo cual hace pensar que se disipan un poco las dudas de que si la moto va, la moto no va y si solo Mar puede estar por ahí cerca. Con lo cual yo creo que es una buena noticia y que obviamente al resto le debe ser una señal de decir, preparémonos que vienen curvas. Sin duda que puede ser así, ¿no? Porque si vemos, tú lo comentabas en la retransmisión de DAZN, ¿no? Marcabas como la segunda carrera de Austria como un punto de inflexión para Marc, una carrera en la que nadie, incluso él tampoco, se esperaba quizá estar en la lucha toda la carrera con Bagnaia, con Quartararo, con Martín, etcétera. Y a partir de ahí hemos visto un Márquez que se está aferrando normalmente a las primeras posiciones y que está siendo competitivo en todos los circuitos. Si sacamos una estadística de las últimas 5 carreras, la tengo por aquí apuntada: Fabio Quartararo 86 puntos, Marc Márquez 83, Pecco Bagnaia 68. En las últimas 5 carreras la puntuación de Quartararo y de Márquez es muy similar, pero es que en las últimas 4 es Marc el que tiene más puntos, ¿no? Esto ya son signos, ¿no? De que está encontrando regularidad, de que a lo mejor hasta en circuitos en los que no las tiene todas consigo acaba rascando buenos resultados, porque Misano ayer ganó, pero es que en el mes pasado, aún sufriendo, acabó cuarto, ¿no? Que al final ya son guarismos más normales en Marc Márquez, no séptimos, octavas, décimas posiciones que vimos en otros momentos. Está cumpliendo un poco ese objetivo que se marcó, ¿no? De ser competitivo la segunda mitad del año y intentar acabar mínimo en el top 5 en cada carrera. Bueno, si hacemos caso a su último título, todavía está distante, ¿no? Porque Oh. él era primero o segundo todo, Sí, ¿no? sí, 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 media de 22 puntos si Sí, no recuerdo era, mal. era brutal lo que conseguía hacer. Yo creo que están llegando buenas señales por parte de Marc, que al final en circuitos poco favorables para él ya se le ve un poquito más cómodo encima de la moto. Es verdad que es un Marc diferente, pero yo creo que él se está dando cuenta de decir, pues es que al final siendo diferente encuentro el modo de ser competitivo y esa es la mejor cosa, ¿no? A partir de ahí, poquito a poco irá recuperando. Él hacía hincapié en que en algunas vueltas ya se sentía como se sentía habitualmente, ¿no? Ir en moto, ya lo sabes tú bien, al final es una cuestión de sensaciones y cuando ellos empiezan a verbalizar que ya me empieza a sentir, quiere decir que de algún modo han visto en algunos detalles de decir, oye, pues mira, esto que pensaba que no se podía hacer, pues resulta que lo hago. Y esa convicción pues te lleva pues a conseguir metas más importantes. Vamos a ver, estas dos carreras, a ver, es una más reaparición por timado, Sí, ¿sí? sí, 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 sí. Lo medimos de una manera. Vamos a ver cómo se mide en esta, ¿no? Ahí es una manera, es verdad que vamos en un periodo de estación del año muy diferente. Esperemos que encontremos unas buenas condiciones meteo y que se pueda disfrutar realmente. Pero es un circuito que aparte es una prueba importante para él, porque al final competir no es un sitio de los que él haya ganado, ¿no? Históricamente, porque al final se corrió el primer año el año pasado, este era el segundo año que se competía ahí en Portimao y él tan solo ha hecho una carrera después de estar parado 18 o 19 meses, lo que fuera. Con lo cual es un buen sitio para medir en qué estado emocional, físico y de todo está, ¿no? Porque Sí, él sí. solía resolver bastante bien este tipo de situaciones, ¿no? Donde al final llegaba y al final demostraba un desparpajo importante. Vamos a ver cuánto es capaz de abstraerse de esa lesión. Es
físicamente es bastante durillo, ¿eh? Portimao, con esos desniveles, con esa... va a ser interesante, va a ser interesante leerlo. De hecho, una de las cosas cuando habíamos hablado después del parón del verano, decíamos, ¿qué es de lo de lo más interesante que nos va a ofrecer este campeonato? Era ver cómo iba a acabar Marc el año. Y de momento las señales son buenas. De momento sí, vamos a ver, bueno, esas dos últimas carreras y Portimao que es como un poco cerrar el círculo, ¿no? En la primera carrera de Portimao acabó séptimo, estuvo ahí dando guerra en las primeras vueltas, pero no estaba en condiciones de hacer algo más. Vamos a ver en esta carrera que va a ser casi 7 meses después de la anterior y Marc estuvo esos 10 meses de baja, pues vamos a ver cómo ha evolucionado en estos 7 meses. Es una buena vara de medir, yo creo que la mejor que nos vamos a encontrar. Y un Marc Márquez que lideró el doblete del Repsol Honda, el doblete del Repsol Honda, esta frase era algo que históricamente hemos visto hasta la saciedad, pero claro, ya se nos hacía raro no verlo, ¿no? Si no me equivoco, es desde el Gran Premio de Aragón 2017, que ganó Marc Márquez y acabó Dani Pedrosa segundo, que no veíamos un doblete del equipo más laureado de todos los tiempos, ¿no? Ya no había que congratularse, ¿no?, de esa victoria de Marc Márquez, pero claro, Paul Espargaró con esa segunda posición, con su primer podio en Honda, redondeó la fiesta. Yo creo que un día perfecto para la marca dorada. Mira, yo suelo decir que dentro de un equipo, el verdadero nivel del equipo te lo da el segundo, no el primero. Sí, ahí es donde ves realmente el potencial real de la moto, de la gestión del equipo y demás. De una marca te lo da habitualmente el último clasificado de la marca, pero para llegar a valorar toda la marca, primero tienes que hacer bien el trabajo en el equipo oficial. Esto es una señal de una mejora. Ellos ya dijeron cuando hicieron el test aquí que habían encontrado algunas mejoras después de la primera carrera de Misano y lo refrendan con un buen resultado. Es verdad que suceden cosas que seguramente hacen o ayudan a que sea todavía más bonito ese resultado, pero es un buen salto adelante el de Paul. Espero que ese salto adelante también ayude a Nakagami y a Alex Márquez a disipar las dudas que tienen o que se han generado en torno a la moto y al final pues tengamos ondas competitivas, porque al final de lo que se trata esto es que cuanto más gente sea competitiva, pues al final más disputadas son las carreras y más disfrutamos todos. Sin duda alguna. Buen signo, ¿no? Ese primer podio de Paul Espargaró en Honda. Un Paul que poco a poco va encontrando la sintonía y sobre todo va puliendo algunos problemas, ¿no? Al principio de temporada yo me acuerdo que ponía mucho el foco en mejorar los sábados. Últimamente le estamos viendo clasificar mucho mejor, meterse normalmente en la Q2 directamente. Luego sacar buenos resultados en parrilla. Este fin de semana salvó bien la papeleta, primero en lluvia y luego en seco, así que merecido ese primer podio de Paul Espargaró, que además fue su mejor resultado en MotoGP, porque los 6 podios anteriores que tenía en MotoGP con KTM habían sido todos en la tercera posición, así que bueno, enhorabuena a Paul por ese podio, que esperemos que sea el primero de muchos. Día perfecto para Honda, Juan, y no tanto para Suzuki. Vamos a hacer ahora una lluvia un poco rápida de ideas. Empezamos por Suzuki, que está sufriendo, ¿no? La marca campeona de 2020 no encuentran el camino y ya han entrado un poco como en esa espiral que el año pasado vivieron sus principales rivales, ¿no? Mientras ellos iban en volandas hacia el título. Alex Rins hizo una carrera en progresión, pero no acabó de rematar y Joan Mir pues se vio abocado a salir 19º y en plena remontada, bueno, en pleno intento de remontada, primero se saltó la salida y segundo se fue al suelo adelantando a Petrucci. Se habla de que Davide Brivio puede volver el año que viene. Desde luego que sí o sí van a recuperar la figura del team manager. Si lo pueden hacer con Brivio, mejor que mejor. Pero está claro que este año Suzuki ha fallado un poco, ¿no? El planteamiento de la temporada. Bueno, al final lo decíamos al inicio del año, cuando tú tienes una persona importante dentro de un proyecto como el de MotoGP
y cuando esa persona desaparece, lo que pretendes es dividir las funciones de esa persona. Eh, puedes dividir las funciones, pero no puedes dividir el liderazgo. No sé si me explico. Las cosas que nos ayudan o que al final acaban convirtiendo un proyecto en ganador son los matices. Y los matices, como puede ser el liderazgo, no se hace a través única y exclusivamente de las funciones, sino es de la resolución de las diversas situaciones que te vas encontrando y cómo dinamizas todas esas diversas situaciones entre ellas, ¿no? Para intentar enfocarlas hacia el mejor de los caminos. Es verdad que la consecución del título de Suzuki seguramente se vio favorecida por la inestabilidad de sus rivales, porque Dovizioso se autoeliminó, eh, Quartararo, pues al final con sus subidas y bajadas, pues al final no consiguió mantenerlo durante el año, y esa estabilidad en Suzuki y buen planteamiento y buen trabajo del año con el programa de entrenos en un año complicado con toda la historia del COVID y demás, pues obviamente fueron los mejores gestores, los mejores que optimizaron, y esas cosas lo decíamos a principio de año, no se iban a ver de un modo inmediato, pero se iban a ir viendo a medida que pasa el tiempo. Y hay otra cosa, los contratos nuevos se firman en enero. Los contratos que vayas a firmar en enero para el 2023, ¿sí? No los puedes negociar en enero. Deberías estar negociándolos ya. Con lo cual, eso, bueno, son las cosas. Para eso hay un team principal o un team manager o el cargo o el nombre que se le quiera dar a la persona en cuestión. Yo creo que harían bien en recuperar esa posición. Tienen que hacer sus consideraciones de cuál es el perfil. Obviamente, si hay la posibilidad de Brivio, pues ya saben que ese organigrama pues ya les funcionaba, y al final es alguien que conoce perfectamente el modo de proceder de la propia marca, y creo que sería bueno, porque sería un modo de recuperar, porque en algún momento habíamos hablado durante el año que para que alguien estuviese en condición de en noviembre, diciembre, poder negociar cosas realmente con pilotos, pues tenía que ser alguien que por lo menos lo hubiesen fichado ya en julio. Sí, Y sí. de julio a septiembre se hubiese dedicado a entender qué quiere la fábrica y a intentar darle forma a ese proyecto. Con lo cual, yo creo que en ese sentido van tarde. Si cogen a Brivio, habrán recuperado mucho tiempo y se tienen que poner manos a la obra, porque ahora están en una situación de frustración. Están en una situación de frustración. Suzuki, independientemente de que el año pasado ganase, nunca ha sido dominadora del campeonato. Con lo cual, esa es su modo de proceder y aprovechar poquito a poco, bueno, sus detalles. Es verdad que a mí me han faltado destellos de momentos en donde, yo qué sé, te voy a decir, si nos remontamos a la primera victoria de su vuelta a MotoGP de Suzuki, fue la de Maverick en Silverstone, Silverstone, sí. ¿no? Entonces, eso fue un destello de decir, tengo al piloto que encima estamos trabajando bien, pero hay un momento que pone el resto, ¿no? Y, y la no gestión dentro del equipo, o la no gestión, no es que no haya habido gestión, sino quizás esa falta de liderazgo, ese personaje, ¿no? Que al final lidere el proyecto, pues no ha sido capaz de poner a los pilotos en una situación que tuviesen destellos. No sé si me explico. Sí, han hecho lo que tenían que hacer, han cubierto el expediente, nos hemos comparado más o menos con el año pasado, pero si tú quieres volver a subir el nivel de todo, tienen que haber destellos. Y vamos a ver, pues sobre esto que comentabas, porque si es David de Brivio la persona que acaba volviendo a Suzuki, David de Brivio ahora mismo está en el equipo Alpine de Fórmula 1, la temporada de Fórmula 1 no acaba hasta el 12 de diciembre. Y esto también puede aplazar un poco todo. Evidentemente, David de Brivio, si acaba fichando por Suzuki, acaba volviendo a Suzuki, no se va a poner a trabajar con la temporada de Fórmula 1 en marcha, ¿no? Sí que es verdad que
conoce perfectamente los entresijos de la marca y que una vez ocupe ese cargo o vuelva a ese cargo, tendrá prácticamente, no le faltará prácticamente nada para ponerse al día. Pero si hablamos de que los contratos se empiezan a cerrar en enero y todavía en diciembre estás en otro cargo, en otro campeonato, en otra modalidad totalmente diferente del mundo del motor, pues no es fácil. Vamos a ver cómo consiguen solucionar esta papeleta en Suzuki, sobre todo para ver si el año que viene dan ese paso que no se ha visto esta temporada y que no les ha permitido defender el título. Fue un mal día para Suzuki y también lo fue, digamos, para Ducati, ¿no? Pero en el caso de Ducati, cuando todo pintaba muchísimo mejor. La caída de Jack Miller, la caída de Bagnaia cuando lideraba y cuando estaba en camino de aplazar la consecución del título de Quartararo. Perder el título en casa yo creo que es algo que no tiene que gustar para nada. Pero bueno, oye, si hay que poner una nota positiva a lo que fue el día de Ducati, pues ahí estaba de nuevo Enea Bastianini para sorprender con otro podio, esta vez saliendo decimosexto, vaya final de carrera. Bastianini, que ha superado incluso a Jorge Martín, cuidado con esto, en la lucha por el Rookie del Año. Y bueno, día de sensaciones encontradas, pero seguramente en Ducati se fueron con mal regustillo, ¿no? Esa apuesta por el neumático duro delantero les acabó saliendo rana con dos caídas similares, calcadas en la curva 15. Bueno, al final, cuando te lo juegas todo al rojo, pues te puede salir bien o te puede salir mal. Básicamente, la obligación de ellos era intentarlo, es lo que hicieron, y al final se tienen que quedar con eso, ¿no? Al final, decir, en el momento que tenemos que arriesgarnos, pues nuestro ADN nos envía esa situación, lo hemos intentado, no nos ha salido mal. Obviamente ahora hay que hacer otras lecturas, más que nada para que el año que viene una situación similar, pues al final lo abordes de una manera diferente, seguramente. Ahora es fácil decir que ha sido por el neumático, es verdad que por la tipología de caídas y que después en ese periodo parecía que la temperatura estaba bajando bastante rápido y demás, pues igual acabaron con Bagnaia en el suelo. Es verdad que él sale de la curva 14, sale un pelín más largo y quizás acaba de hacer el cambio de dirección. Ahí hay que hacer un cambio de dirección, donde al final prácticamente, bueno, reduces muy poco, es una curva rápida, reduces muy poco la velocidad y en esos cambios de dirección en muchos casos pues acabas llevándote un susto o una caída. La situación es la que es, seguramente entendiendo. A ver, cuando tú te la juegas a que solo cabe la victoria, ¿sí? Es más fácil cometer un fallo. Si luego tú dices, mi victoria son dos. Primero, mi victoria es estar delante de Fabio, ¿sí? Seguramente su presión por ganar se hubiese visto reducida, ¿sí? Y seguramente se hubiese estado en disposición de luchar la victoria, como así lo hizo, ¿no? Es verdad que cuando tú ya lo llevas al tengo que ganar sí o sí, pues bueno, pues tienes más probabilidades de fallo, que es lo que sucedió. Si tú me dices, una vez pasado esto, yo creo que la verdadera victoria que tenían que haber buscado en Ducati era estar delante de Fabio. Y no la consiguieron rematar. Claro, si tú dices, mira, lo primero es esto, es parar la hemorragia, evidentemente quieres recuperar el máximo de puntos. El máximo de puntos ganando la carrera y después que Fabio haga lo que haga, ¿no? Pero si tú necesitas un pelín de calma o de gestión en ese momento, si tú dices, una vez que yo estoy delante de Fabio y que he metido 2 o 3 pilotos en medio, pues ya le he restado unos cuantos puntos. Claro, lo que no voy a poder hacer, o es más improbable, es ir reduciendo 25 en 25. Si Fabio hace lo que tiene que hacer, pues difícilmente le vas a poder ir metiendo muchos mordiscos. Por eso la situación hubiese requerido un pelín más de calma, lo cual les hubiese llevado a tener alguna otra opción en Portimao, pero con tanta ventaja y tanta solvencia de Fabio lo tenían francamente muy complicado, con lo cual una de las posibilidades era esa, decir, todo al rojo
y que suceda lo que Dios quiera. Desafortunadamente para ellos, pues no cayó la suerte de su parte. Exactamente. Bueno, esa caída de Pecco Bagnaia que precipitó la resolución del título. Por cierto, para mí el gesto de Pecco Bagnaia de esperar la llegada de Fabio Quartararo en el pit lane para felicitarle, para darle un abrazo, me parece un gesto de señor, de quitarse el sombrero y de esto es MotoGP. Así que enhorabuena a Bagnaia también por su temporada y por ese gesto que demuestra también muchas cosas. Pero es que esa caída de Bagnaia eclipsó tanto que es que no nos dimos ni cuenta de que Miguel Oliveira se había caído en esa misma vuelta y que estaba cuarto, que se hubiese puesto tercero, pero es que desapareció también de la clasificación. Se cayó en la curva 14, en la curva anterior a la que se cayó Bagnaia, y seguramente por la diferencia que había entre ambos en carrera, se caería segundos después de cuando se cayó el piloto italiano. Un Miguel Oliveira que había vuelto a asomar la cabeza, pero claro, que desapareció en el momento en el que estaba acaparando el protagonismo. Primero Bagnaia por la caída y luego Quartararo porque ya era campeón en ese momento. Claro, es que en el momento, pues al final lo que mandaba era eso, realmente. Eh, Aparte, es que ni realizaron la caída, con lo cual quedó una cosa, aparte sabiendo de los problemas físicos que tenía, no se había acabado de leer si realmente se había retirado, qué había pasado realmente. Entonces, bueno, la actualidad en ese momento llevó a eso. Es verdad que no deberían pasar, porque al final, de alguna manera, o sea, lo más importante es la seguridad de los pilotos, y al final cuando uno se cae, pues al final se ha demostrado, y sobre todo cuando está bien, ¿no? Porque es el mejor modo de respetarlo. Yo creo que en ese sentido, pues dices, una vez que ha pasado y que te lo miras con esto, pues dices, incluso yo, pensé después, digo, es que en el momento no lo he leído, me he abstraído por lo que estaba pasando en el puesto más relevante, consecución del título y demás, y realmente creo que pasó desapercibido, pero es una mala cosa, de que se nos escapase eso. Bueno, cosas de las carreras que pueden ocurrir, que nos pasó yo creo que un poco a todos, porque ya decimos que esa caída ni siquiera se mostró en ese momento, ¿no? Eran ya últimas vueltas de carrera y de repente pasábamos de una posible victoria de Bagnaia a que así en un golpe de teatro pues estaba el título de MotoGP resuelto. Pero bueno, un Miguel Oliveira que progresó en Misano y que estuvo pues a punto de conseguir uno de sus mejores resultados del año, de reaparecer, que lleva desaparecido muchas carreras. Vamos a ver si esa tendencia la puede mantener en Portimao, donde este año en la primera carrera no estuvo al nivel, pero donde el año pasado sí que arrasó en la carrera que hubo allí en Portimao. Y por último, Juan, ¿por qué no mencionar, cómo no mencionar lo que ha sido un poco uno de los focos de atención de este fin de semana, que no es otro que esa despedida de Valentino Rossi de la afición italiana? Poco podemos ya decir más que no se haya dicho sobre Valentino Rossi, pero a mí hay algo que sí que me gustaría que no se quedara en el tintero, ¿no? Que es eso de decir, bueno, qué alegría ver que por lo menos Valentino Rossi, en un entorno de todavía pandemia, de los últimos coletazos de la pandemia, esperemos, de los últimos coletazos de la pandemia, se pueda despedir bien, se pueda despedir delante de la afición, ya no solo en Italia, también lo hemos visto en otros circuitos, en otros países. También será así en Portimao y será en Valencia, donde se han vuelto a poner una nueva remesa de entradas a la venta, y creo que si no han volado están a punto de hacerlo, ¿no? Entonces me gusta, ¿no? Que un piloto que ha marcado tanto en la historia de este deporte, pues por lo menos no se va a despedir con grandes resultados, lo estamos viendo, pero por lo menos que se pueda dar un baño de multitudes, ¿no? Que sobre todo baño de multitudes al piloto que más ha movido en toda la historia, por así decir, pues es un poco cerrar el círculo de todo esto. Sí, al final es verdad que Valentino en todo esto está demostrando una frialdad pasmosa. O Le, sea, pregun- le preguntaban ayer en la comparecencia ante los medios,
si había llegado a llorar, porque un fotógrafo dijo que le había parecido ver a Valentino llorando bajo el casco y le preguntaron por esto, ¿has llorado? Y dice, no, dice, y no es porque no me guste llorar o esté en contra de eso, dice, pero es que no me ha salido. Dice, a lo mejor el sábado sí que tenía motivos para llorar por salir último, ¿no? Pero el domingo no. Y es lo que tú dices, ¿eh? Esa frialdad de Valentino se le está viendo muy tranquilo, ¿no? A Valentino. Hemos visto a Dani Pedrosa llorando, a Jorge Lorenzo también, una despedida emotiva, su día Casey Stoner un poco así, pero Valentino está tranquilo. Yo lo veo tranquilo. Bueno, esto hasta, hasta que no se acabe, ¿no? Hasta la última rueda de prensa, ¿no? El último momento, pues no veremos si realmente, eh, bueno, tiene esa parte emotiva. Pero bueno, al final la vida te enseña a leer diversas situaciones, ¿no? Al fin y al cabo, fíjate una cosa, cuando se hablaba, ¿no? O durante todos estos años, pues al final se va creando un personaje, ¿no? Que por un lado transmite unas cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, al final está el personaje realmente como es, ¿no? Yo creo que esta frialdad no es algo que hubiese detectado nadie, ¿no? O Sí, sí. sea, esta parte de decir soy capaz de mantenerme tan distante que al final parece que no vaya conmigo esta historia, pues no es una cosa que se le haya detectado, que seguramente nadie va a recordar en su carrera o en el personaje de Valentino, ¿no? Al final la frialdad, pero que si quieres escudriñar, ¿no? Cómo ha sido o cómo ha vivido el resto de cosas, por eso seguramente, siendo tal como es, seguramente ha sido capaz de gestionar muchas cosas, ¿no? A nivel cuando se hablaba de su capacidad psicológica, de estar fuera y de condicionar al otro, pero todo pasaba porque realmente, por lo que vemos, le afectaba todo bastante poco. Sí, sí. O es capaz de mantenerse bastante, bastante frío. Yo creo que es una cosa interesante dentro de la carrera de Valentino de leerla también, ¿no? De decir, ¿sabes? Al final qué es lo que le ha llevado a ser como es y a serlo, pues seguramente es también parte de esa manera de procesar las cosas y las diversas situaciones. Pero como tú bien dices, al final yo creo que está bien que haya tenido la oportunidad de hacerlo con gente, porque al fin y al cabo, para él, pues fíjate, al final hace el casco este y hace la tribuna, ¿no? Porque al final la gente para él es muy, o ha sido muy importante la carga emocional que le haya dado y a partir de aquí lo veremos, pero sí que choca un poco, verlo así tan frío y tan... Es verdad que ayer cuando llegaba tú le veías que, o sea, es imposible que no le afecte en nada, ¿sí? Porque al final los abrazos, Los carenados, sorpresa sí, que le pintaron, ¿no? En sí, su el, equipo. el- el gracias, el no sé qué. eh, Bueno, al final algo te toca, pero sí que es sorprendente que nunca no suelte una lágrima, es sorprendente. Sin duda alguna, pero bueno, un Valentino Rossi que le quedan dos carreras, que vivió esta última en Italia, le queda Portimao, le queda Valencia, la traca final de la temporada y de su carrera deportiva de esas 26 temporadas en el Mundial. Veremos si esa frialdad Quizás, acaba de... quizás es el resultado de haberse mantenido en activo y realmente haberse demostrado a él mismo que al final se va porque ha dejado de ser competitivo, ¿no? Y al final quizás el momento cuando te retiras, cuando todavía tienes la sensación de que puedes ser competitivo, pues al final sientes como que te arrancas en algo, ¿no? En ese momento, quizás es así. Él se ha demostrado a sí mismo bueno, que la historia llega hasta aquí, qué historia es esta, y quizás por eso al final se mantiene un poquito más distante, pero al final Valentino muestras de cariño irá recibiendo durante muchos años y ya está. Bueno, pues esa despedida de Valentino Rossi, que como decimos llegará el 14 de noviembre definitivamente en Valencia.
Y bueno, una temporada que ya hemos visto, Juan, que ya tenemos digamos, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que es conocer el campeón del mundo de MotoGP. Eso ya lo tenemos resuelto. Moto 2 y Moto 3 no. Y aquí, antes de nada, ya sabemos que no, a ti no te gusta, sé que no te gusta jugar un poco a las quinielas, ¿no? De ver qué va a pasar o qué no va a pasar. Pero yo tengo la corazonada, Juan, de que Moto 2 y Moto 3 se resuelven en Valencia, que no estaría mal, ¿no? Que tener dos títulos ahí para resolverse con dos pilotos españoles jugándoselo. Esto se ha puesto bonito en ambas categorías, ¿no? A ver, aquí tienes que separar lo que crees que de lo que quieres. Si tú me dices, ¿qué quieres? Pues mira, números en mano, que sea Pedro En Moto 3 y en Raúl Moto en Moto 2. 3 y en Moto 2 Raúl. Pero yo creo que las situaciones son un poquito diferentes. Creo que Pedro solo tiene que gestionar un par de cosas. Creo que los comentarios que hace, el modo de actuar que tiene, destilan un poquito de ansiedad por parte de Pedro. Eso creo que es una mala cosa. Me gustaría estar equivocado, que no sea así, que sea completamente circunstancial y que al fin y al cabo entre en ese equilibrio psicofísico, ¿no? Que al final le permite conseguir lo que él pretende, disfrutar encima de la moto. Creo que hizo una mala lectura a posteriori de la carrera, una carrera donde si no hubiesen sucedido ciertas cosas hubiesen incluso acabado más atrás, por lo cual tenía, independientemente que Foggia consiguiese la victoria, creo que debía estar contento como resolvió los últimos compases, al final pudiendo llegar a una posición de podio y conteniendo un poquito la hemorragia. Es verdad que Foggia viene rápido, pero yo creo que él ha empezado a pensar demasiado en el campeonato demasiado pronto. Es que son estadísticas en mano, son 76 puntos, lo que le ha recortado Denis Foggia a Pedro Acosta en las últimas 6 carreras. Foggia llegó a estar a 98 puntos de Pedro Acosta, después de, si no me equivoco, de Austria 2. Desde entonces, después de Austria 1, no recuerdo bien, pero al final han sido muchos puntos en esas últimas 6 carreras. Claro, un Denis Foggia que está haciendo unas medias de puntos ahora mismo espectaculares. Lleva creo que son 127 de los últimos 150 los que lleva el piloto italiano. Va a ser un hueso duro de roer y a mí me recuerda mucho al Danny Kent versus Miguel Oliveira de 2015, ¿no? Esa vez fue el piloto del Leopard el que tenía que contener al del Red Bull KTM Ayo, pero esta vez han cambiado las tornas. Vamos a ver cómo acaba esto, ¿no? En aquel momento Kent contuvo al que venía persiguiendo, a ver si lo consigue también Pedro Acosta, que llega a Portimao donde ganó. La clave de Pedro, estadísticas en mano, lo que está haciendo Foggia no es habitual, ¿vale? No es habitual ganar tantas carreras seguidas, no es habitual una. Con lo cual, cuanto menos habitual es la situación o la buena situación que tienes, lo que te dice la estadística que estás más cerca de que se corte eso. ¿Sí? Pero eso es lo que hace Foggia y lo que te dice la estadística. Al final te van saliendo tantas. Fíjate lo de Raúl, ¿no? Te van saliendo tanto las cosas, entras en una situación, un pequeño descuido, suelo. Con lo cual, el mejor o la mejor estrategia de Pedro es centrarse única y exclusiva en él mismo. No tiene que pensar que si el otro se divierte, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuáles son tus posibilidades? Y ir a conseguir. Y no convertirlo en un duelo con Foggia. No sé si. Porque la trampa en Pedro está en convertirlo en un duelo con Foggia. No. Foggia ha de hacer lo que pueda y él ha de administrar su ventaja. Sí, ahora todavía el colchón de puntos que tiene, yo te diría, es verdad que le he recortado muchos puntos, es verdad pero ¿por qué? Porque Pedro no está haciendo lo que hacía a principio de año. O sea, Foggia ha hecho lo que ha hecho porque Pedro no está haciendo lo que hacía a principio de año. Entonces, tiene que dejar de pensar en Foggia, tiene que dejar de pensar en los otros, al final es él, con él,
Y si él demuestra el nivel que demostró a principio de año, pues es que es suyo. Sí, Sí, totalmente. luego pueden haber un cero, puedes haber no sé cuántos. Por eso lo mejor es que estés concentrado única y exclusivamente en ti. Sí, y más en Portimao, ¿no? Un circuito donde ya ganó en el mes de abril y que además ganó imponiéndose en la última vuelta a Foggia. A ver si vuelve a exhibir ese músculo, ¿no? Que tenía Pedro Acosta al principio de temporada, en el que llegaba la hora de la verdad y era él el que ponía orden, ¿no? A ver qué ocurre. De luego la cara de Pedro era un poema en el podio. Y se veían las dos caras totalmente de la moneda, ¿no? De Denis Foggia y de Pedro Acosta, bastante serio, bastante enfadado, ¿no? Con esa situación de que al final ve que le está recortando puntos. Yo no sé si a lo mejor ahí es un momento de ser más frío, de no mostrar ese rostro, ¿no? Porque si yo soy Denis Foggia y estoy exultante después de ganar y encima veo que le estoy haciendo pupa al piloto al que le estoy remontando, todavía Tú me vengo más arriba. a tu rival no le puedes dar ni esto. Y Exactamente. cuando tú al final eres muy extrovertido, al final eres exultante en los momentos felices, sí, pero es que eres un poema en los malos momentos. Entonces, Dicho lo cual, claro, es que muchas veces también se nos olvida, ¿no? Que Pedro Acosta es rookie, claro. Es que, bueno, es que claro, o sea, ya está. O sea, pero claro, o sea, es un piloto excelente. En el momento que estás aquí, sí, se te tiene que exigir al nivel de las expectativas que has generado. ¿Sí? Es verdad que tú dices, ¿pasa algo si pierde el mundial? No, si ya tiene el camino marcado hasta MotoGP, ¿no? Entonces, al final, si tú ya tienes el de esto, lo que tienes que, cuanto antes aprendas a gestionar ese tipo de circunstancias, pues mejor para ti. Claro, las expectativas eran altísimas, pero porque las había generado él, con lo cual al final es la consecuencia de tu propio trabajo, de tus propios méritos. pues sí, Y al, veremos. y al final vienes aquí para tener ese nivel de exigencia. Exactamente. Pero un nivel ya decimos, ¿no? Un nivel de exigencia que él ha generado con esas, creo que fueron 3 victorias consecutivas al inicio de temporada, con liderar desde la segunda carrera, de su segunda carrera en el Mundial. No hay que perder nunca de vista eso, ¿no? Que es Tiene, debutante. si nos remitimos al inicio, tiene que darse cuenta, ahora tiene que decidir qué es. Y escucha a Quartararo y dice, es que enfadado, ¿sí? Enfadado toman malas decisiones, ¿sí? Él tiene que decidir si quiere formar parte de la solución o del problema. Es Pues verdad sí, que es un ya. chaval, que es un rookie, no es un chaval, es un niño, ¿no? Y si lo lleva a la descripción de un zagal, como dirían en su pueblo, ¿no? Y, y a partir de ahí es él el que tiene que decir, oye, yo soy un zagal que estoy haciendo unas cosas de un modo excepcional, tengo unas habilidades para hacer esto, no puedo convertirme en un normal. No sé si me explico. Tengo que demostrar, pues eso, que igual que voy muy rápido en moto y lo hago a una edad muy temprana, pues tengo que madurar una serie de circunstancias de un modo más maduro de lo que soy. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sin duda, vamos. Si alguien de todas formas nos hubiese dicho que Pedro Acosta iba a estar a 2 carreras del final teniendo una segunda bola de partido con 21 puntos de ventaja, habría firmado cualquiera y desde luego que lo que ha hecho es espectacular. Vamos a ver si consigue rematar la faena ante un Denis Foggia que viene lanzado, pero como tú bien dices, Juan, estadísticamente está haciendo algo que no es normal y estadísticamente es más factible que se corte esa racha a que continúe. Vamos a ver Bueno, qué ocurre. cuanto más cerca de batir una estadística estás, más cerca de que se acabe esa racha estás también. Es verdad bueno, tu obligación es intentar llevarla al máximo. Y es lo que va a Eso es. hacer Pocha. 21 puntos son los que tiene de ventaja Acosta a falta de 2 carreras, 18 son los que tiene Remy Garner en Moto 2, también a falta de esas 2 carreras, después de la
caída de Raúl Fernández cuando ya había hecho lo más complicado, que era remontar desde el 10.º puesto, ponerse primero, y iba camino de dar un zarpazo al campeonato para ponerse líder. Vamos a ver también cómo se resuelve esto. Yo ya te digo que tengo esa corazonada de que los dos llegan a Valencia, que gane el mejor, que lo disfrutemos, y si no es en Valencia y es en Portimao que se resuelve uno o los dos, pues también que disfrutemos de grandes carreras. Y aquí las comentaremos. Dentro de 2 semanas estaremos a la vuelta. Ya solo nos quedan 2, Juan, que ha sido un año intenso. El año que viene 21, pero bueno, estas 18 de este año no han sido, no están nada mal. Como siempre, Juan Martínez, director de Anderani MHS, comentarista de Dazón. Gracias por este análisis. Gracias sobre todo por el esfuerzo al día siguiente de volver de un gran premio. Y nos vemos aquí de vuelta en 2 semanas. Nos vemos. Muchas gracias y nada, a la siguiente y a disfrutar de los siguientes campeonatos. Exactamente, así será. 2 títulos que quedan en juego, uno que ya se ha resuelto, del que ya hemos hablado largo y tendido, este análisis del Gran Premio de Emilia-Romagna. Como siempre os digo, si queréis estar atentos a todos los análisis que publicamos, pues lo tenéis tan fácil como suscribiros, darle ahí a la campanita y os avisará YouTube o la plataforma de podcast de que ya está disponible un nuevo análisis. Así que en 2 semanitas nos vemos. Este ha sido el análisis de la segunda carrera de Misano. Aquí estaremos de vuelta dentro de poco. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Un fuerte abrazo. Chao, chao.